Casi nadie lo lee y menos aún lo entienden. Hay algunas cosas en la Biblia que son muy difíciles de entender. Ahora, la mayoría de las Biblias que se venden hoy en día son la antigua traducción King James, que se hizo en el año 1611 en la época del rey Santiago de Inglaterra. Claro, allá por el siglo XVII. Hablaban un tipo de inglés diferente en esos días al que hablamos hoy, por lo que nos confundimos un poco. Y luego, otra cosa acerca de la Biblia, se parece mucho a un rompecabezas. ¿Alguna vez resolviste un rompecabezas? Cuando todo está dividido, tienes un grupo completo de varias piezas pequeñas aquí y allá, y ninguna de ellas tiene sentido por sí misma. Por supuesto que es una imagen, y cuando las ensamblas correctamente con todas las pequeñas piezas rizadas y curvas y surcos y todo, las ensamblas correctamente, es una imagen hermosa. Bueno, la Biblia es bastante así. Parte de esto está aquí, parte allá y parte en otro lugar y simplemente lees de principio a fin. No lo entiendes. E incluso entonces a veces no entiendes este tipo de cosas y tienes que entender otros pasajes de la Biblia para entender el texto o el pasaje que te acabo de leer. De personas que están muertas y aún parecen estar vivas. ¿Cómo pueden estar muertas y aún estar vivas? Bueno, en realidad no están realmente vivos, solo existen, pero déjame explicarlo un poco más. Obtienes la Biblia completa y tienes una imagen hermosa que tiene sentido, pero muy pocas personas parecen saber eso y no lo entienden. Déjame darte un pequeño ejemplo de comprensión. Ahora, hay otro pasaje muy similar al de 1 de Timoteo, el 5º capítulo y el versículo 6. Solo un pequeño versículo de 2 líneas aquí. Pero ella o la persona que vive en el placer está muerta mientras vive. 1 de Timoteo 5:6. Ahora, en la versión King James dice, la que vive el placer. En realidad lo que significa, como en la traducción estándar, revisada y otras traducciones, es la que es indulgente consigo misma, autoindulgente. Está muerta mientras aún vive. 1 de Timoteo 5:6. ¿Puedes estar muerto mientras estás vivo? Bueno, quiero explicarte eso porque es un enigma que mucha gente simplemente no entiende. Hay dos formas de vivir, solo dos filosofías generales de vida, y estás viviendo de una forma u otra en general. Es posible que tenga una pequeña mezcla de la mayor parte de uno y una parte del otro, pero la mayor parte de las personas viven en general y principalmente de una de esas dos maneras. He estado diciendo mucho sobre eso y lo pongo en el lenguaje más simple posible. Está en la Biblia, pero estoy usando un lenguaje que entenderás. Una es la forma de conseguir. Esa es la forma en que la gente vive hoy. Es la manera de conseguir. Me amo, pero no me preocupo mucho por ti. Es el camino del egoísmo, del egocentrismo. Personas cuya vida entera está centrada en sí mismos. No les importa mucho nada ni nadie más. Dios no está en la imagen, no les importa, por supuesto. Nunca piensan en Él, pero están pensando en sí mismos. Ahora, al revés, llamo dar. O una mejor manera de expresarlo sería amor desbordante, amor hacia los demás. Y por supuesto en la Biblia es amor hacia Dios y amor hacia tu prójimo. Pero en la Biblia es amar a tu prójimo como a ti mismo. Puedes amarte a ti mismo, de hecho. Dios quiere que te ames a ti mismo, pero Él quiere que te ames a ti mismo en el sentido de cuidar esa mente y ese cuerpo que eres tú mismo, para que lo conserves y lo cuides adecuadamente como eres. Ahora bien, he dicho tanto, las dos formas de vida son recibir y dar, y este mundo está en el camino del obtener, en el camino del egoísmo. Ese es el camino de la vanidad, exaltar el yo, amar solo el yo. Es la forma de codiciar y querer obtener, y por supuesto que solo pensamos materialmente. Estamos pensando en bienes materiales y en dinero y las cosas que el dinero comprará
y la mayoría de la gente tiene sus corazones y sus vidas centradas en las cosas que el dinero comprará y las cosas que pueden obtener, y la mayoría de la gente es codiciosa. Entonces es el camino de la envidia y los celos hacia los demás. Es el camino de la competencia, especialmente la competencia hostil que conduce a la lucha, y la violencia y la guerra. Y es esa una de las causas de las guerras y todos los problemas que tenemos. Contiendas, guerras, violencias de todo tipo en todo el mundo, revoluciones, todo lo demás. Es el camino de la rebelión. Y por supuesto, tenemos la rebelión surgiendo en las naciones. Hemos tenido una recientemente en España, que no funcionó. Estamos trabajando en este momento, por supuesto, en América Central, y es un gran problema. Tengo una carta de gente del suroeste de África que pide ayuda porque la Unión Soviética está invadiendo su país y su nación. Y hace algún tiempo fui invitado a dirigirme a los fundadores de esa nación cuando estaban redactando una constitución de lo que ahora es una nueva nación recientemente. Y me dirigí a ellos para darles cierto consejo en cuanto a la constitución que deberían redactar como fundamento de su nación. Bueno, ahora es una nación y la Unión Soviética o el comunismo están tratando de usar métodos subversivos para apoderarse de ella. Y entonces el mundo está en ese tipo de problemas hoy, y todos los problemas, todas las angustias, todo el sufrimiento del mundo proviene de esa forma de obtener. Así es como vive el mundo. Ahora, todo comenzó hace mucho, mucho tiempo, y una vez más quiero volver a eso. Lo hago muy a menudo. Así que no pienses, bueno, escuchaste eso antes porque lo vas a escuchar una y otra vez y necesitas escucharlo. Todo comenzó con el primer ser humano que habitó esta tierra. Se remonta claramente en su Biblia al principio, en el segundo capítulo del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Ahora, comenzando con el segundo capítulo, en el versículo 7 dice: el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Ahora bien, el hombre fue formado del polvo de la tierra. ¿Sabes que eres lo que comes? ¿Lo entiendes? Todo lo que eres vino y fue engordado en el vientre de tu madre. Y vino de la comida que ella comió, y toda esa comida salió de una forma u otra de la tierra. Y todo lo que has estado comiendo desde entonces salió de la tierra. Entonces sales de la tierra. Pero Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esa es la respiración que entra y sale de tus fosas nasales y entra y sale de tus pulmones. Oxida la sangre a medida que la sangre fluye a través de los pulmones. Sopló en sus narices aliento de vida y de hombre. Génesis 2:7. Ahora, el hombre, el polvo de la tierra, se convirtió en un alma viviente. En otras palabras, un alma salió de la tierra. Un alma no es espíritu. Un alma es materia, un alma es material. De la tierra. No mucha gente sabe eso porque cuando lees algo así en la Biblia, la mayoría de la gente no se detiene a considerar lo que realmente dice. Simplemente lo leen, no obtienen ningún significado real. Bueno, sigamos leyendo. Y el eterno Dios plantó un jardín al oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y de la tierra hizo el eterno Dios para hacer crecer todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:8-9. Ahora, había dos árboles en ese jardín. Uno era el árbol de la vida, el otro árbol era del conocimiento del bien y del mal. Sigamos leyendo un poco más. Bajemos al versículo 15. Y tomó el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para labrarlo y guardarlo. Y el eterno Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese era el fruto prohibido que venía de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17.
Si tomaba de ese árbol seguramente moriría. El otro árbol era el árbol de la vida. Ahora bien, no mucha gente entiende esto. Quiero explicártelo ahora de una manera que nunca antes lo había explicado, así que si me escuchaste hablar de esto antes, no has escuchado lo que te voy a decir ahora. Espiritualmente hablando, el hombre que Dios creó no era más que suciedad de la tierra, y la vida que tenía o pensaba que tenía procedía del soplo de aire y de la circulación de la sangre y tenía que sustentarse comiendo alimentos y bebiendo agua, y la eliminación de alimentos y agua. Y eso es lo que le da acción química. Es una existencia química temporal y solo va a durar un tiempo. Es como un reloj de alarma al que le das cuerda y después de un tiempo se agotará, y si no lo rebobinas o le agregas algún tipo de vida, muy pronto se agotará y, como lo llamamos nosotros, morirá. Ahora, tome como ejemplo su automóvil. Le pone gasolina y lo enciende y le da vida con una bujía que se enciende cuando pisa el motor de arranque o gira la llave del interruptor de arranque. Y mientras haya combustible allí, funcionará. Sigue adelante. Pero si se para el combustible, decimos que se muere el motor. Se muere tu motor. ¿Sabes? Así es con nosotros. Tenemos esta existencia temporal. No es realmente vida. No es vida la que existe por sí misma. No es vida que se contiene a sí misma. No es vida inherente. Es una existencia temporal. Eso es lo que Adán y Eva tenían cuando fueron creados y eso es lo que tú tienes. Has nacido de ellos. Tú has nacido de ellos. Ahora, Adán y Eva tomaron la decisión equivocada. Estaban los dos árboles y Adán tuvo que elegir entre el árbol de la vida, lo cual pudo haber hecho si lo hubiera tomado, habría tenido vida. En otras palabras, ese árbol era el símbolo del Espíritu Santo de Dios que nos impregna de vida inmortal, de vida eterna. Esa es la vida que existe por sí misma. Esa es la vida que no tiene que ser alimentada con combustible. Sabes que tenemos una crisis energética en este momento y es mundial. No solo en los Estados Unidos, es en todo el mundo. Pero tenemos que seguir alimentándonos de energía y tenemos que darnos energía a través de la comida. Y tienes que mantener tu propia existencia en marcha. Pero cuando tienes vida autoexistente, vida espiritual, eso es vida inmortal y es autoexistente y nunca se agotará, nunca envejecerás. Ahora, a Adán se le ofreció ese tipo de vida, pero tuvo que tomar una decisión. Ahora bien, el fruto del otro árbol sí lo tomó, lo cual Dios le prohibió tomar. Dios quería que él tomara el árbol de la vida. Dios quería que viviera para siempre, pero Adán tomó la decisión de decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Dios quería decirle lo que está bien y lo que está mal. Dios le estaba revelando el camino y la ley de Dios. Ese es el camino del Espíritu de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios, como leerás en el 8º capítulo de Romanos en la Biblia. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Ellos son los engendrados y serán los hijos nacidos de Dios y tienen vida. Si tienes ese Espíritu de Dios, engendra vida eterna en ti. De lo contrario, solo tienes una existencia temporal. Ahora bien, si tienes una existencia temporal, escucha, estás en el proceso de morir cada minuto, cada día, cada hora del día y cada año que vives. Ahora, tenemos un lapso normal supuestamente de unos 70 años. Muchos mueren antes de ese tiempo y también algunos viven más que ese tiempo. Algunos viven hasta los 80, 90, algunos viven más de 100, muy pocos. Pero hay algunos que son centuriones, ¿no? Centenarios, supongo que decimos. Me quedo atascado en eso, pero de todos modos espero alcanzarlo algún día de estos. Dependiendo de cuánto tiempo Dios me dé el aliento de vida y cuánto tiempo siga funcionando este mecanismo que soy yo. Eso es todo, es una existencia temporal, eso es todo lo que tienes, eso es todo lo que tenemos, cualquiera de nosotros. No es vida, estamos muriendo en el proceso de morir cada día que vivimos.
Me pregunto si te das cuenta de eso o alguna vez pensaste en eso. Ahora bien, el camino que eligió Adán fue tomar para sí mismo el conocimiento, crear el conocimiento de lo que pensaba que estaba bien y lo que pensaba que estaba mal, de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora Dios le iba a dar el Espíritu de Dios que lo revelaría, lo que Dios dice que es correcto y lo que Dios dice que es malo. El camino de dar, el camino del amor desbordante. El amor a Dios y el amor al prójimo es la ley de Dios. Y esa es la ley que puede ser cumplida solamente al recibir el Espíritu o vida inmortal, la presencia de la vida inmortal, la impregnación de ella en este tiempo, en esta vida, la única forma en que puedes vivir de esa manera. Y el mundo no está viviendo el camino del amor a Dios y amando al prójimo como a uno mismo. El mundo está viviendo el camino de amarse a sí mismo más que a su prójimo, o más que a Dios, o más que a nada ni a nadie. Y somos un pueblo materialista que solo pensamos en términos materiales, nunca pensamos en términos espirituales. Y todos nuestros problemas son de naturaleza espiritual y no sabemos cómo resolverlos. ¿Cuántas veces he hablado de los maravillosos avances que tenemos en nuestra civilización del siglo XX? Las cosas maravillosas que podemos hacer, hombres voladores a la luna y de regreso, colocando cámaras justo en la superficie de Marte y enviándonos fotografías de primer plano de la superficie de Marte, fotografías de primer plano de Júpiter y Saturno, cosas alucinantes. Piensa en los maravillosos instrumentos que hemos creado, la computadora y las muchas cosas, los instrumentos, el tipo de cosas con las que trabajamos y con las que vivimos. Pero mis amigos, estamos muriendo cada día que vivimos. No tenemos una vida real que continúa y no saben cuánto va a durar esta existencia. Algunas personas encuentran que se corta inesperadamente en cualquier segundo. Simplemente nunca lo saben. No sabes si estarás vivo mañana por la mañana o no. Ninguno de nosotros lo sabe. Algo podría pasar. No puedes estar seguro. Ahora déjame explicarte un poco más. ¿Cómo naciste en primer lugar en este tipo de existencia temporal que se agota, que está en proceso de morir todos los días? Fuiste concebido en el vientre de tu madre, o si quieres ser técnico, quizás una trompa de falopio, como dirían los médicos hoy. Pero en todo caso, tu vida vino de un óvulo que es un óvulo humano. Es tan pequeño como un puntito. Tiene el tamaño de un punto al final de una oración en la letra pequeña de su periódico diario y no es más grande que eso. Ese óvulo tuvo una existencia temporal cuando salió del ovario de tu madre y en la trompa de falopio viajaba hacia el útero o matriz de tu madre. Tu padre tuvo que impartirle vida y eso vino de un esperma que salió directamente del cuerpo de tu padre. Y eso le agregó una vida humana temporal existente. Ahora, esa es una forma física en la que llegamos a esta existencia física, que creemos que llamamos vida, pero es solo un proceso de muerte todos los días que vivimos y no entendemos eso. Ahora bien, cada uno de nosotros es un óvulo o un huevo. El núcleo de ese huevo es tu mente y hay un espíritu en el hombre y en su mente, pero no es el hombre. El hombre está hecho del polvo de la tierra. Hay un espíritu en él como si tuvieras una pequeña canica que te tragaste en el estómago. Eso no es parte de ti. Ese espíritu es un poco de esencia espiritual que imparte al cerebro humano un intelecto que ningún cerebro animal tiene. Y sin embargo, un cerebro animal es como un cerebro humano y en la mayoría de los casos los animales superiores son tan buenos en cualitativamente. Y en algunos casos más grandes, como un elefante y una ballena y así, y chimpancés un poco más pequeños pero igual, de buenos en calidad. Pero el hombre tiene un espíritu que imparte algo más. Ese espíritu y ese cerebro es el núcleo. Ahora bien, eso sin embargo solo tiene una vida temporal al igual que el óvulo del que naciste. Ese óvulo tenía que tener vida añadida. Tenía que tener una chispa de vida impartida por el macho, por tu padre. Cada uno de nosotros tenía que tener eso. Esa es la forma en que estábamos vivos.
Esa es la forma en que llegamos a su mundo. A menos que tenemos un espíritu ahora dentro de nosotros y ese espíritu necesita otro espíritu para fertilizarlo. Y a menos que el Espíritu de Dios venga a impartirle vida eterna y espiritual, usted va a morir. Ahora, ese óvulo que se convirtió en ti, si no hubiera sido fecundado, si no hubiera sido fertilizado por el esperma masculino de tu padre, dentro de 28 días o menos, habría muerto. Tuvo una vida temporal, eso es todo. Tienes solo una vida temporal y solo puedes vivir quizás 1 o 2 días. Puede ser 1 o 2 años, puede ser 10 o 20, 30, 40, puede ser 70 años, puede ser 80, 90, tal vez más de 100. Muy pocas personas viven tanto tiempo. Pero así son las cosas y estamos constantemente cayendo a menos que se nos imparte esa vida. Somos como tú eras, como un óvulo antes incluso de que te convirtieras en un embrión en el vientre de tu madre. Y después de unos 4 meses ese embrión se convirtió en un feto. Y el feto tomó la forma humana dentro de tu madre y finalmente después de 9 meses naciste y viniste al mundo y diste tu primer ¡guau! Y un llorar como todos nosotros lo hicimos cuando nacimos. Ahora solo tenemos una vida temporal. Oh, veo que mi tiempo se acabó. Tengo mucho más de esto en lo que quiero profundizar. Quiero decirte que no tienes vida hasta que no tienes vida impartida por el espermatozoide que viene del Dios Todopoderoso que tiene vida inmortal, vida espiritual para dar. Ahora, ese árbol era simplemente un símbolo. El árbol de la vida en el jardín del Edén era solo un símbolo de recibir ese Espíritu de Dios que Adán podría haber recibido de Dios. No lo hizo. Tomó para sí mismo el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. En otras palabras, la forma incorrecta de vivir, porque él no decidió la forma correcta y sus hijos no lo habían decidido y él tomó la decisión por su familia. Y todos nosotros somos la familia de ese Adán. Todos nosotros hemos nacido de Adán. ¿Quieres saber tu ascendencia? Bueno, yo conozco a mi padre y mi madre, mi abuelo y mi abuela y tengo mi ascendencia, créalo o no. Claro, que se remonta al antiguo rey David de Israel. También soy descendiente directo de un antiguo rey de Francia y de un antiguo rey de Inglaterra, Eduardo I de Inglaterra. Ahora puede que no tengas tu genealogía tan lejos, muy pocas personas la tienen, pero es una cosa maravillosa. Ahora bien, no puedes tener vida inmortal a menos que sea impartida a través de ese Espíritu de Dios. Adán rechazó eso. El árbol de la vida le habría dado el Espíritu de Dios y Dios se lo ofreció. Dios quería que lo tomara, pero cuando tomó el otro árbol lo rechazó. Tenía que tomar uno u otro, tenía que hacer una elección. Él tomó la decisión por ti y por mí. Y entonces solo pasas una página aquí en Génesis y en el 3er capítulo, es una página en mi Biblia por lo menos, el 3er capítulo. Y el eterno Dios dijo, no extienda a Adán su mano y tome también el árbol de la vida y viva para siempre. Génesis 3:22. Vivir de la manera incorrecta, pero continuar y obtener la vida inmortal viviendo de la manera incorrecta que solo traería infelicidad y sufrimiento y todos los males que la humanidad está sufriendo hasta la muerte, y vivir para siempre en esa condición. Entonces Dios envió a Adán fuera del jardín del Edén, por lo que expulsó al hombre del jardín del Edén y puso espadas de fuego para guardar el camino del árbol de la vida, para que Adán y sus hijos no pudieran regresar y solo ellos mismos tomar de ese árbol de la vida. En otras palabras, por lo que no puede obtener el Espíritu de Dios. Y a menos que o hasta que lo hagas, estás muerto mientras aún vives. No tienes vida real, tienes una existencia química. Eso es todo lo que tienes, eso es todo lo que tengo, eso es todo lo que tenemos cualquiera de nosotros, hasta, y hay términos y condiciones por los cuales Dios ha dado algunos, y de hecho, varios. Ahora, todo lo que tenemos ahora en este tiempo y en esta vida presente es la vida potencial, tal como éramos en el vientre de nuestra madre. Teníamos una vida potencial, pero si hubiera habido un aborto espontáneo,
nunca habríamos venido a este mundo y tendríamos lo que llamamos vida. Pero lo que tenemos y lo que llamamos vida no es vida, es solo una existencia temporal, eso es todo. Ahora, Jesucristo dijo que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, Juan 6:44. Ahora, solo hay una forma de llegar a Dios y cómo obtener ese Espíritu Santo y recibirlo. Ser fecundado para recibir la vida y por una resurrección en la segunda venida de Cristo para recibir la vida inmortal, para que tengáis vida y viváis para siempre. Primero, tienes que arrepentirte de vivir de la manera equivocada y segundo, tienes que creer en Dios y en lo que Dios dice. Ahora, quiero leerles una vez más lo mismo que leí hace un minuto en el segundo capítulo de Efesios y como está en la traducción estándar revisada, es un poco más claro. Y os dio vida a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados en los que anduvisteis en otro tiempo. Efesios 2:1-2. Esa es la forma en que todos nosotros vivíamos, a menos que algunos de nosotros nos hubiésemos apartado de ese camino y nos arrepintiéramos y recibiésemos a Jesucristo como Salvador y luego recibiésemos el Espíritu Santo de Dios, porque la sangre de Cristo pagó tus pecados por ti y te reconcilia con Dios el Padre que tiene vida inmortal para daros. Y Dios puede impartir vida inmortal a través de su Espíritu Santo, añadiendo a tu espíritu. Ahora, no muchas personas tienen ese espíritu hoy, pero todos tendrán la oportunidad de tenerlo. No todos están llamados ahora, y quiero explicar eso en el próximo programa. No todos están llamados ahora, todos serán llamados. Algunos de nosotros estamos siendo juzgados en cuanto a si lo recibimos ahora, otros aún no. Pero todos lo harán y todos van a tener la oportunidad de tener vida y tenerla en abundancia y tener vida eterna. Ahora voy a tener que terminar ahí porque quiero que lean un folleto que tengo. Es un folleto. ¿Qué quiere decir con nacido de nuevo? ¿A qué te refieres con nacido de nuevo? Se escucha mucho acerca de personas nacidas de nuevo que no entienden lo que significa. Jesús le dijo a Nicodemo: debes nacer de nuevo, Juan 3:7. Eso es lo que dijo Jesús cuando estaba vivo aquí en la tierra, pero muy pocas personas saben lo que quiso decir. Y la gente simplemente lee eso y como tantas otras cosas, como si no entendieran cómo puedes estar muerto en tus delitos y pecados. Ellos no entienden eso, y hay mucho más que quiero explicar sobre eso a la misma hora y en la misma estación. Quiero continuar con esto, pero mientras tanto, escribe para este folleto. ¿Por qué nació usted? Te va a abrir los ojos. Te sorprenderás absolutamente. Ahora no hay cargo. No tenemos nada que vender. Este es Herbert W. Armstrong. Adiós a todos.